para los temas 4 y 5. Y el contenido del libro no solamente... ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe, de 10. El contenido del libro no solamente lo van a ocupar para el desarrollo de los prácticos, los trabajos de campo, para irse ayudando, sino que también lo van a ocupar para la teoría del segundo parcial, chicos. Entonces, tienen que leer el libro. Bueno. Lo que les había comentado es... A ver, vamos a descargarlo, si no, porque está re lenta para acceder al libro. Lo que les había comentado también es poder... Está sin conexión. El libro para el tema 4 y 5. Para el tema 4 era de los capítulos 5 al 15. Y para el tema 5 son de los capítulos del 15 al 17, donde van a ver la aplicación de los patrones y después vienen los métodos de implementación. ¿Sí? Nahuel, ¿nos estás escuchando? ¿Querías preguntar algo? No, profe, era para decir que estaba así. No sé si ya nos abrimos el aula, estamos... ¿Qué es eso? Sí, porque ni descargar me permite. Nahuel, ¿querías preguntar algo? No, profe, era porque estaba silenciada. ¿Muy bajo se escucha? ¿No? Bueno. Se escucha bien, profe, ahora. Bueno, vamos a abrir el libro a ver si se descargó acá bien. Está descargando todavía. No, esto es bien. ¿Por qué es importante que vean el libro, chicos? Porque por ahí se le van a aclarar un montón de dudas que tienen sobre la construcción de las conversaciones. Fíjense que ahora en la guía estaban trabajando también todo lo que es contrato de operaciones, cómo de ir a los diagramas de secuencia, cómo de ir al diagrama de clases, cómo ir a los patrones de diseño, ¿sí? Entonces es importante de que les va haciendo una comparativa también de lo que hablábamos. ¿Se acuerdan que los que tuvieron la clase anterior decíamos... por ahí hay muchas equivocaciones cuando ustedes vayan a construir los diagramas de clase de querer hacer lo mismo que estaban haciendo con el DEF. Son terribles los errores que cometen ahí haciendo una clasificación en el diagrama de clase, tal como estaban haciendo en el DEF, ¿sí? Entonces es importante que aclaren esas situaciones y por ahí el seguimiento de ese ejemplo completo les va a aclarar muchas de esas situaciones. Sí, sí.
No, a ver, lo que vimos que muchas veces se confunde, o lo que nos ha pasado otros años, y ahora eso que vos me comentás, lo voy a hablar con los profes y lo que vamos a hacer es como para clarificar la situación, poner un ejemplo concreto de construcción en el aula virtual, entonces dejamos en claro este tema, lo mismo lo que preguntaba la compañera de la conversación, ¿sí? Pero muchas veces lo que vemos es, tomando con pinzas, sí, porque no sé cuál fue el ejemplo que se mostró y en lo que estamos, pero muchas veces vemos que se confunde de quién realiza la acción, de quién ejecuta la acción, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir esto? Yo en una transacción voy a confirmar un pago, entonces puedo enviar un mensaje de confirmar un pago, entonces, pero el registrar pago seguramente va a estar en un objeto pago, ¿sí? Por eso quisiera ver, y eso lo van a encontrar porque está expresado de esa manera en el libro del Arman, que cuando trabajamos con lo que es asignación de responsabilidades, que es lo que está marcado en el diagrama de secuencia, la asignación de responsabilidades la vamos a tomar sobre aquellos objetos que tienen mayor conocimiento, me dice, de la información que yo estoy por consultar, actualizar, incorporar, etcétera, ¿sí? En este caso preciso, por ahí no hay duda. El pago hace el pago, el nuevo cliente, el get dato cliente me da el cliente. El problema son con aquellas cuestiones ya donde se involucra más de una clase y nos encontramos con estas estructuras que parecen, en el dibujo anterior que vimos, la jirafa, que era un poco de todo y que terminaba resolviendo todo el sistema de todo lo que no sabía hacer, le daba la responsabilidad ahí, ¿sí? Entonces, y ahí tendríamos una mala construcción. Pero bueno, a ver, voy a consultar esto que me decís, lo hablamos y dejamos en el aula un caso ejemplo, entonces se aclaran las dudas de nosotros. Bien, estamos sin conexión o nos escuchan o volvimos a la conectividad, porque no veo el libro acá, creo que no terminó de descargar, quedó. Sí, profe, se le escucha. Sí. No, sí, acá quedó, mira. Quedó ahí. Bueno, gente, seguimos, pues si no ya menos 20 son. El tema 5 está descargado, por suerte. Bueno, sobre el tema 5, la idea era trabajar sobre el libro. Ahora retomamos cuando se pueda descargar o cuando se pueda acceder al Drive. El tema 5 también está publicado en el aula, también va de base ese libro, y después les dejo unos videos para que se puedan basar en ejemplos, ¿sí? Y la idea era ver acá los videos. Bueno, esperemos que se reanude la conexión, nos conectemos y miremos los videos que después igual les quedan disponibles en el aula. ¿Cómo es el tema de los patrones de diseño? O sea, lo ideal es que ahora ustedes tienen cientos de patrones que ya están elaborados, que están utilizándose en el mercado y demás, que lo tienen incorporando librerías, incluso dentro de los distintos frameworks de programación se van a encontrar con un montón de plantillas de patrones de diseño. Pero haciendo un poco de historia y cómo surgen, lo habíamos dicho la semana anterior, cuando hubo uno de los compañeros que está presente hoy acá, había trabajado sobre lo que era programación orientada a aspectos. Hubo un avance fuerte sobre todo lo que fue UML, sobre todo lo que fue el enfoque de la programación orientada a objetos, ¿sí? Y trabajar con diagramas de clases, qué representaban estas clases, cuáles eran las funciones y las operaciones que llevaban adelante. Y desde esta evolución y esta aplicación de conceptos comunes en las soluciones, se fueron identificando estos patrones que no son meramente soluciones a problemas comunes dentro del contexto, ¿cierto? Que después
Yo obviamente que lo tengo que customizar y adaptar a la problemática concreta que estoy planteando en mi solución. ¿Voy a poder combinar más de un patrón en una solución de diseño de software? Sí, obviamente, así como cuando hablamos de las arquitecturas. ¿Sí? Cada uno va a ir atacando una porción chiquita, va a ir resolviendo del problema que estoy solucionando. Y cuanto más incorpore de esos patrones, se supone que más mantenible y más reutilizable es mi aplicación. ¿Sí? Pero fíjense que dice, parte del concepto de lo que eran los diagramas de clases y de objetos. Es decir, esto que por ahí ahora estamos luchando de no tener un código estructurado, donde yo estoy llevando todo el conocimiento dentro de mi código, sino que estoy desmembrando en funciones reutilizables y demás, esa era la premisa base. Y después de eso, lo que hace el patrón es llevármelo a un escalón mucho más reutilizable todavía y abstracto. ¿Sí? Bueno, y cuando encuentren, aquel que lee un poquito más o ve la publicación del compañero de lo que es la programación orientada a aspectos, es una capa más en evolución sobre la reutilización. O sea, ahí ya miro por arriba aquel comportamiento común que tienen las diferentes patrones de diseño que se fueron generalizando en el uso y hago otra capa más de abstracción, que es la programación orientada a objetos, donde voy separando por otro nivel de incumbencias la representación que voy a utilizar. Yo con que lleguen a incluir un patrón al menos en su trabajo de campo, ya más que contenta quedaría en este cursado. El año pasado lo logramos, algunos chicos ocuparon algún patrón de diseño, otros incluían la combinación de patrones, de APIs, pero prueben porque para eso son estos códigos de ejemplo, digamos, para que puedan experimentar con las distintas soluciones, ¿sí? Salvo que alguno de ustedes ya lo esté utilizando, si no, lo recomendable es que los utilicen. Bueno, qué lástima que no están los compañeros conectados en el audio. Bueno. ¿Se la escucha, entonces, profe? ¿Estamos acá? Esto es un poco lo que decíamos recién, son principios y reglas para este contexto de diseño que sea mucho más reutilizable y modificable. Entonces, una definición de Grady-Botch, una arquitectura orientada a objetos bien estructurada. ¿Están o no? Al final se cortó la conexión. Acá, ¿quién? Estamos, profe. No, sí, profe, se la escucha bien. Sí, le escuchamos, profe. Bueno, espero que... Pero no nos termina, ¿me cargó el libro? Ah, bueno, bárbaro. Perfecto. Entonces, una arquitectura orientada a objetos bien estructurada va a estar llena de patrones y la calidad de un sistema orientado a objetos, dice, va a estar medido por la cantidad de patrones que hayan utilizado en su desarrollo. Y acá tenemos otra definición que la van a encontrar también en este libro que es cabecera para todo lo que es diseño utilizando patrones, que es el libro de los 4, ¿sí? El libro tradicional de todo lo que es patrones. Un software debe ser capaz de evolucionar y reutilizable, al menos para futuras versiones del mismo. ¿Sí? Porque en el tiempo, ¿se acuerdan cuando vimos la otra vez el caso de la reingeniería? En el tiempo, cuando hablamos, no es 2 años, por lo general, con la envergadura de los sistemas, sobre todo medianos a grandes, el tiempo de vida de un sistema es 20 años, 25 años, y en ese tiempo tengo que ir haciendo evolucionar y adaptándome a las nuevas tecnologías, a las nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de qué se trata? De diseñar para el cambio, de anticiparse a los cambios en los requisitos. Entonces, tengo que pensar qué aspectos pueden cambiar y en eso están enfocados los patrones de diseño. Bueno, y acá nos hace una comparación de cómo se llega a ser un maestro de ajedrez. Aprender primero las reglas del juego, los nombres de las piezas, los movimientos, aprender los principios, los valores, las jugadas, pero después llego con la práctica, llego sobre todo mirando estrategias de juegos de otros jugadores, ¿cierto? Bueno, y lo mismo acá, en lo que ustedes emprendan, no hay otra cosa que es la práctica, la buena práctica, la mejora continua sobre su propio código, sobre la reutilización, usando los mejores conceptos que puedan
recordar y aplicar a lo que es la construcción de su software. Por ejemplo, un tema menor, una pavada, pero lo que noté muchas veces el otro día cuando ponían los trabajos de campo es muy poco comentario de código. Y eso es nada, o sea, hago una línea de comentario de qué estoy buscando acá, qué estoy controlando acá, qué función estoy ejecutando. Parece un tema menor, pero en el tiempo, cuando yo vuelvo a trabajar sobre esa funcionalidad, si yo no tengo la ayuda del comentario de código, pierdo horas en ver qué es lo que hacía, ¿sí? Hasta a veces si lo voy a revisar yo mismo, o sea, no hace falta que yo vaya a revisar el código de otro. Cuando yo estoy trabajando en software, no sé, es muy raro que haya pasado en 2 años por 5 proyectos distintos y cuando me toca ir a modificar el primero me acuerde de memoria que había hecho. Si no tengo documentación y no tengo la suficiente comentario de código para que me vaya ayudando los controles que se iban aplicando en cada caso, es muy difícil ese mantenimiento, ¿sí? Entonces, esas cuestiones antes que ustedes las apliquen y tocar esos conceptos cuando les toque el proyecto de construcción y participación en la NASA, digamos, lo tengo que aplicar todos los días porque si no, ahí seguramente no lo voy a saber usar. Bueno, acá tenemos una definición de Christopher Alexander. Fíjense el año de la definición. 1977. Todavía estamos luchando con el uso de código reutilizable y demás. Bueno, cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno y describe la esencia de la solución a ese problema de tal modo de que pueda utilizarse esta solución 1.000.000 de veces más sin siquiera hacerlo de la misma manera 2 veces. ¿Qué quiere decir esa definición? Exacto. ¿Sí? Es un caso que tengo de un comportamiento que seguramente aplica a este entorno de variables, pero después lo tengo que adaptar a esta solución concreta. ¿Sí? Y es una adecuación del patrón. ¿Sí? Más que una instancia, es como una adecuación del patrón a esa solución. Si vos vas a la documentación de los patrones, muchos te dicen, bueno, ¿hasta cuándo puedo extender ese patrón, esa solución? Y cuándo ya tengo que caer en un patrón que tiene más fortalezas que el que yo elegí en la solución de ese problema. ¿Sí? Entonces, incluso los patrones de diseño nacen de soluciones de la arquitectura, de la construcción. ¿Sí? Y basándose en esos principios se lleva lo que es la construcción del software. Pero viene desde esa escuela disciplinaria. Entonces, los patrones facilitan la reutilización de diseños y arquitecturas de software que han tenido éxito. Una motivación para utilizar patrones, capturar la experiencia y hacer accesible a los no expertos. El conjunto de los nombres forman un vocabulario común de entendimiento para ver cuando estamos trabajando sobre un problema puntual. Ayudan a comprender el sistema rápidamente, cuando se documenta también a través de los diagramas que conforman los patrones. Y bueno, y obviamente que van a componer el diagrama de la ingeniería del software. Entonces, si el software nos dice se convierte en una ingeniería, las prácticas exitosas deben ser documentadas y ampliamente difundidas. Bueno, desde ahí el uso y la fundamentación de aplicar patrones de diseño. Bueno, acá van a encontrar otras ventajas y demás. Y después lo que es la clasificación. 3 grandes clasificaciones. Los de arquitectura. ¿Dónde estudiamos los de arquitectura? En los primeros temas, ¿sí? Ahí me enfoco en, bueno, de acuerdo a las necesidades globales que tengo de este proyecto, cuál es el patrón arquitectural que más cierra para esta solución. Vamos a una arquitectura en capa, cliente-servidor, etcétera, ¿sí? Los patrones de diseño, que son los que estamos viendo en este tema en particular, y también algunos patrones elementales, que son ya los que aplican a algún lenguaje específico de desarrollo, digamos, de programación.
Bueno, acá me muestra una clasificación y dentro de los de diseño nos muestra algunos ejemplos: proxy, factoría, adaptador, broker y demás. Y nos hace una diferencia entre lo que es el patrón y el armazón. El armazón, nombrado como armazón o framework, ¿sí? Los frameworks no son otra cosa que los frameworks de desarrollo, que pueden tener, y seguramente hoy ya la mayoría tienen embebida alguna biblioteca sobre la que ustedes hacen uso, y tiene disponible un montón de patrones de diseño, ¿sí? Para aplicar dentro de ese entorno de desarrollo con los conceptos que ocupa ese framework puntual. Ahora, cuando yo hablo de un patrón específico, fachada, estoy hablando de algo que es mucho más genérico e independiente del entorno de desarrollo donde yo lo voy a aplicar, ¿sí? Esa es una diferencia fundamental. ¿Queda claro ahí? Cuando hablo de un framework y cuando hablo de un patrón de diseño. ¿Sí? Bien, entonces, eso mismo que está explicado acá con las características, lo muestro también acá en una representación gráfica, ¿sí? Cuando hablo de las diferencias de biblioteca, sobre todo que tiene uno y otro, el patrón de diseño es totalmente independiente, el lenguaje de programación, yo después veo cómo lo aplico según el entorno. En cambio, el framework ya trae toda una estructura en sí mismo para aplicar al contexto de dominio sobre lo que voy a ocupar. Bueno, y otra clasificación, ahora sí, dentro de lo que es los patrones de diseño, van a encontrar en lo que son creacionales, estructurales y de comportamiento. Dentro de los creacionales van a solucionar problemas de, como su nombre lo indica, la creación de la instancia, ¿sí? Nos ayudan a encapsular y a extraer la creación y tratan de inicialización y configuración de clases y objetos. Dentro de los estructurales solucionan problemas más dinámicos de la composición, ¿sí? Cuando estoy en esta instancia de agregar una clase o un objeto, y tratan de desacoplar la interfaz y de cómo se van a hacer su composición interna. Y dentro de comportamiento ya son soluciones respecto a la interacción y la responsabilidad que va a operar entre esas clases de objetos, así también como los distintos algoritmos que va a poder solucionar. Entonces, fíjense que desde esta clasificación ya puedo suponer que en una aplicación donde yo tengo como objetivo que sea reutilizable, mantenible, para hacer factoring de software, etcétera, 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 y voy a ocupar patrones de diseño, voy a tener diferentes patrones que van a cumplir distintas responsabilidades o funciones dentro de esa aplicación. Bueno, dentro de esta clasificación, entonces, por propósito, creación, estructura y comportamiento, algunos ejemplos le da acá, porque ya hay más de 100 patrones reconocidos. El Abstract Factory, el Prototype, el Singleton. Dentro de los de estructuras, el adaptador, el composite, el decorador, y dentro de los de comportamiento, el iterador, el observer, ¿sí? ¿Qué les va a pasar a ustedes en las construcciones de las guías prácticas y en el parcial? Ustedes van a tener situaciones de planteos de dominio de problemas donde tienen que resolver qué patrón es el que cumple con mayor eficiencia, aporta esa solución. Y yo voy a tener que representar el diagrama que tiene acoplado ese patrón a esa solución y mencionar los elementos. Como dijimos hoy, hay más de 80 patrones. Yo me voy a aprender en estos 20 días los 80 patrones de memoria, y no. Y tampoco es nuestro objetivo, porque tampoco nos suma a lo que pretendemos en la formación de esta asignatura, digamos, que ustedes memoricen todos los modelos, los patrones. Pero sí tienen que leerlos, sí tienen que tener en claro los conceptos, tener diferenciado a qué aporta uno, a qué aporta otro. Por lo general acompañamos las resoluciones de las guías, y muchas veces llegamos hasta el parcial con una plantilla donde están los diagramas de 20 o 30 patrones que son los principales que van a ocupar en las soluciones de esos 80. Ahora, si yo no tengo ni idea porque no miré el libro, no miré el material, y es como que voy a ver todos los dibujos igual, ¿sí? Entonces,
la ayuda a memoria del material que le damos y que está disponible hasta el momento del parcial, es eso, una ayuda a memoria. ¿Cómo era que era el dibujo del decorador? Este cumple tal función, tal esto, listo, este era el dibujo, lo reemplazo por los elementos. Ahora, si yo no leí cuál era la función del patrón de diseño decorador, no tengo en claro cuáles son sus responsabilidades y demás, difícilmente lo voy a poder ocupar, ¿sí? Bien. Entonces, características de los patrones. ¿Alguna pregunta? ¿Quiénes están conectados? No, profe. No, profe, de parte no. Bueno, no los escuchamos, así que si no escriben, suponemos que está todo bien, o se conectaron y se fueron. No se escucha la profe el sonido. No, profe, bueno. Entonces, los patrones de diseño son descripciones de clases cuyas instancias colaboran entre sí y cada patrón es adecuado para ser adaptado a un cierto tipo de problema. Entonces, por ejemplo, acá ocupa el patrón filtro, propósito, debe tener la intención de facilitar el mantenimiento, y los sinónimos son otros nombres por los que puede ser conocido. Las características que van a encontrar, la definición del patrón, al problema al que es aplicable, su estructura o diagrama de clase de representación, era lo que decíamos recién, quiénes son los participantes, los colaboradores, cómo se implementa, cuáles son los consejos que hay y otros patrones con los que está relacionado. Cuando dice otros patrones con los que está relacionados, son otros patrones que yo debería evaluar para ver con cuál es más performante la situación según mis variables de entorno de la solución. ¿Sí? Van a encontrar siempre en este apartado de patrones relacionados cuáles son los que tengo una línea fina que yo tengo que definir si elijo el proxy, si elijo el fachada, cuál de esos patrones en ese contexto son los que más representan la solución para lo que yo estoy buscando. ¿Cuándo es más recomendable ocupar uno y otro? Bien. Bueno, acá más ventajas y demás. Un patrón es un esquema, una microarquitectura que supone una solución a problemas semejantes, es un poco lo que estábamos diciendo recién, y vamos a buscar algún ejemplo para profundizar en esto que estábamos diciendo. Entonces, fíjense acá, resalta un poco lo que decíamos recién. Considerar cómo los patrones de diseño solucionan el problema que nosotros estamos queriendo solucionar, con perdón de la palabra, buscar las intenciones del patrón, estudiar cómo se interrelaciona con otros patrones, el propósito similar, las causas de un rediseño y considerar qué debería ser variable en un diseño. Y en base a eso yo debería tomar mi decisión. Entonces, vamos a ir a los tipos de patrones de creación. Usa la herencia para variar en la clase de objeto creado y en este caso nos presenta 4 variantes: factoría abstracta, factoría para construir familias de objetos, el builder y el factoría para construir objetos complejos de forma incremental, ¿sí? En este caso era lo que decíamos recién, depende a nuestro contexto, veremos, bueno, cuál es el patrón que más nos conviene utilizar. El método factoría tiene una interfaz que permite que sean las subclases las que determinen qué clase se va a instanciar. En su prototipo, factoría clona nuevos ejemplares copiando un prototipo. Y en el caso del singleton, es una factoría que asegura que hay un solo miembro o un conjunto determinado de una clase y proporciona un punto global de acceso a él. Bueno, así leyendo estas características, para que no sea que se me duerman acá escuchando lo que estamos leyendo de patrones, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuándo podríamos estar ocupando un patrón del tipo singleton? ¿En qué tipo de soluciones que yo estoy buscando en mi aplicación? Pueden responder por el chat también los que están conectados. Él tiene que asegurar que hay una sola instancia de conexión. Sí, azul es utilizado también en variables de entorno para asegurar una única instancia de conexión a la base de datos, por ejemplo.
Entonces uso el patrón singleton y le tengo que dar una información de entorno para que él sepa en el despliegue si está apuntando a una base de datos de desarrollo, de un ambiente de prueba, un ambiente productivo, a dónde está instanciando la información. Otro ejemplo, ¿cuál podría ser? Que lo van a encontrar muchísimo al patrón singleton. Martín, que preguntaba repositorio, ¿te referís a lo mismo que decía la compañera, en instanciar la información dentro de una base? Bien. Otro ejemplo. Sí, para administración de sesiones también se ocupa. Para administrar todo lo que es colas de impresión en los sistemas de servicios de impresoras, ¿sí? Para eso son, o sea, todo lo que yo tenga que asegurar la función de una sola instancia, es recomendable ocupar en la solución la arquitectura que tiene el patrón singleton. Cuando miremos el video, que el video yo le traje sobre el patrón, si no recuerdo mal, observador, pero es un canal que es bastante amigable en cómo muestra los ejemplos y ocupa Maven y Java en las soluciones, que son por ahí herramientas que muchos están ocupando. Si les interesa ver, tiene un ejemplo para cada uno de casi 16, 15 patrones de los más utilizados. Y ahí hace mucho foco, no es solamente el uso del patrón, sino algunos aspectos, por ejemplo, que cuando voy a poner las operaciones y definir las operaciones, definir algunas operaciones de tipo privado y no público para asegurarme estas condiciones de unicidad en la invocación y la activación de una instancia cuando estoy trabajando con patrones del tipo singleton. Entonces, tengo que no ver solamente el patrón, sino algunas buenas recomendaciones en la implementación de ese patrón para asegurarme que funcione como se espera, ¿sí? Ese patrón y el que elijan, ¿sí? Pero indagar un poquito más. Bueno, ¿cuándo les parece que utilizarían patrón factoría? Que dice, permite que sean subclases las que determinen la clase instanciar. Construye objetos complejos de forma incremental. Puede usarlo para armar un esquema de prototipado, digamos, recomendable al cliente, por ejemplo, ¿sí? O si tengo que estar, no sé, simulando situaciones de incremento por inflación, de préstamos, o de otro tipo de situaciones financieras, todas estas plataformas que hay ahora de inversiones y demás, donde yo tengo que hacer recomendaciones según ciertos índices. Bueno, podría estar con una serie de variables de ese cliente, a través de una factoría podría estarle mostrando diferentes escenarios, porque lo va construyendo de manera dinámica, ¿sí? Bueno. Entonces, acá me explica cómo funciona. Por ejemplo, tengo una aplicación con acciones como crear nuevo documento, abrir distintas acciones que puede invocar, las acciones propias que va a hacer el documento, y acá es donde él está creando dinámicamente. Fíjense, los documentos podrán ser gráficos, textuales, no sé, de audio, etcétera, etcétera. Va a determinar el comportamiento en la instanciación, depende de lo que solicite ese cliente en particular, ¿sí? Entonces es como que va
atomizando las incumbencias de qué resuelve cada uno y qué puede hacer de manera especializada en función de lo que pide el cliente y qué tiene generar en una clase en particular, como crear documentos. Tiene un método de crear documentos y especializa qué tipo de documento es en función de la invocación del usuario. ¿Sí? Si tendría que hacer, por ejemplo, una aplicación que funcione de esta manera. Bueno, y así van a encontrar distintos patrones para ir mirando y, a ver, vamos a ver otro más acá y después vamos a ir al ejemplo que les traje en código para que vean la variación. Estos son los tipos de esquemas con los que se van a encontrar en los diagramas y a los que ustedes tienen que representar con el dominio de problema puntual que están aplicando. Y si va a ver si nos descargó el libro de Larman. Pero más viejito no. Bueno, no importa. Del capítulo 7 al 15 dijimos, va construyendo todo lo que es las conclusiones del dominio, los contratos, las pre y post condiciones, ¿sí? Eso es para que miren mejor todo lo que es correspondiente al tema 4, que es pasar al diseño de objetos, la importancia de las técnicas del diseño en las técnicas de notación UML, y hace las últimas conclusiones finales antes de la implementación. Acá están los diagramas de interacción. No muestra mucho diagrama de secuencia, utiliza más diagramas de colaboración, van a encontrar en el despliegue de los objetos. Los dos son diagramas del tipo dinámico, pero nosotros acá ocupamos más lo que es diagrama de secuencia. Y luego del capítulo 15, empieza con lo que es diseños de objetos con responsabilidad. ¿Sí? Que es lo más enfocado a lo que es el tema 5. Esa solución que viene diseñando el diagrama de clases, ahora cómo la llevo a una aplicación con patrones de diseño. Bueno, entonces ahí empieza con cómo va a utilizar la responsabilidad de los métodos, quién tiene la mayor responsabilidad de hacer lo que va a encontrar en un objeto o de conocer la información que tiene ese objeto y de dónde va a mirar ese manejo de responsabilidades, vuelve a los diagramas de secuencia. ¿Sí? Vuelve a los diagramas de secuencia para ver dónde está realizando la asignación de la responsabilidad. Y ahora empieza a ver en qué situaciones de este modelo, que es el que sigue el ejemplo, que es el modelo del producto que se vende dentro de una tienda, que se paga, que se actualiza a un cliente, etcétera, etcétera. Un modelo bien sencillo, digamos, para que sea, no me enfoque en lo que es la problemática del dominio, sino en los conceptos que quiero utilizar para la construcción del ejemplo. Es donde empieza a aplicar diferentes patrones de diseño para hacer el desarrollo de esa tienda comercial e-commerce, digamos, del carrito de compra, ¿sí? Y termina implementando en Java, por eso van a ver la aplicación de los distintos patrones en la solución y la implementación en código de la solución, ¿sí? Bueno, hasta que no lean, no se van a encontrar con nada. Así que bueno, ahí los invito a revisar esa parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿En los diagramas de clase trabajaron o no? En la guía. Estaban con los contratos de operación. Bueno. El ejemplo que les traje, antes de abrir el ejemplo, les comento, ¿cuál es la problemática que se suelen encontrar muchas veces en el tiempo dentro de las soluciones informáticas? Van creciendo las aplicaciones
va evolucionando la tecnología y por ahí estamos necesitando realizar otras funcionalidades, nos ha pasado en algunos casos, y ya la tecnología que se usó en un principio nos va quedando más, no sé si obsoleta la palabra, pero por ahí más compleja de seguir actualizando su versión. O son versiones costosas, las licencias son caras, etcétera, etcétera. Entonces, en muchas empresas de software se empieza a optar por ir a software libre para lo que es la construcción de código, ¿no es cierto? Y por ahí mantener más todo lo que es licencia en todo lo que son servicios de seguridad de la información, almacenamiento de información, etc. Entonces uno ve dónde enfoca los recursos y ve por ahí qué tendencia hay dentro de la industria, dentro de las plataformas libres, ¿sí? Por ahí hacer foco en todo lo que es seguridad en plataformas libres, y según la envergadura de la empresa no es recomendable. Yo hoy tengo que destinar un poco de recursos a algunos esquemas de seguridad de la información con servicios pagos, monitorizados, tengo que implementar. Algunas versiones de base de datos también, según el crecimiento que tengo, la cantidad de transacciones, el volumen de la información que almaceno, también ya paso de las licencias libres a pagas. Pero bueno, en herramientas de desarrollo saben que tengo un bagaje impresionante de buenas herramientas que están hace tiempo en el mercado, que son de uso libre, que funcionan muy bien, que hay comunidades abiertas de desarrolladores con las que voy a encontrarme con soluciones ante distintos problemas que se me presentan. Entonces, ¿cuál sería el segundo reto? Y el segundo reto sería, yo tengo, vamos a suponer, una interfaz de ingreso del sistema con un único punto de ingreso del usuario y las validaciones de lo que ese usuario puede acceder, y ahora tengo que empezar a incluir otras funcionalidades, pero la verdad que no quiero que queden como sistema satélite y un poco ingresa, se loguea en este lugar y accede a tal plataforma y después acá le habilito a tu usuario y se loguea y ingresa a otra plataforma, sino que él tenga un único punto de ingreso, todo conserve la misma interfaz y accede a las distintas aplicaciones. Un caso ejemplo, vamos a suponer que tenemos una interfaz de ingreso UNE, y ustedes se loguean ahí y ahí acceden servicio del Guaraní, servicios de Moodle, Bienestar, creo que es la aplicación de ticket de comedor, etcétera, todo a través de un único canal de ingreso, ¿sí? Y que conserve la unificación en cuanto a los colores, los estilos y las formas de trabajo del usuario, ¿sí? Bueno, eso es lo que por ahí se va volviendo más complejo, porque yo por ahí puedo tener desarrollado todo un entorno con una tecnología y tengo que empezar a incluir a estos otros entornos dentro de esa misma tecnología para simular al usuario, ¿sí? Que él está ingresando a un lugar y ahí yo le habilito distintas plataformas, pero él no sabe si no le interesa, digamos. Él tiene que loguearse y hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Bien, ese sería la consigna de este problema, que se da mucho en la práctica. Entonces, lo que traje para mostrarles es, bueno, esto mismo les pido si ustedes pueden probarlo en su trabajo de campo. Para esto también lo importante es esto que yo les decía cuando ustedes estaban construyendo su modelo de datos. ¿Cuánto están unificando en ese modelo a lo que es funcionalidad propia de su dominio de problema, y cuánto están diferenciando de ese modelo todo lo que es la capa de control de usuario, roles de ese usuario, permisos habilitados y demás? Lo ideal es que ustedes manejen como dos capas separadas para que puedan después refactorizar y que puedan reutilizar ese esquema de control de usuario, que lo pueden llevar a el proyecto que deciden hacer de acá hasta que terminen su tesis, y si están trabajando de manera independiente, también en los distintos proyectos que van implementando, ese esquema de control de usuario pulido lo voy a ir utilizando en distintas funciones, en distintas aplicaciones que voy construyendo, ¿o no? ¿O qué les parece a ustedes? No sé si decirle buenas tardes, buenas noches. Bueno, ¿me siguen hasta ahí con el ejemplo? ¿Ven ahí los chicos que están conectados?
No, no estoy mostrando, estoy por hacer algo con el pizarrón. Pero no sé si se ve o no entre el brillo y demás, pero bueno, no sé si se ve. Bueno. Acá creo que se ve, acá. Ahí se ve mejor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que decimos? Ustedes tienen objetos que pertenecen al dominio del problema. ¿Cuáles serían esos objetos? Si yo voy a, el ejemplo que hablamos de la reserva de hoteles o la reserva de autos, ¿cuáles son los objetos que pertenecen al dominio del problema? Vamos a la reserva de autos, clientes, ¿qué más tengo? La reserva en sí. El pago. Vamos al otro esquema de la reserva de hoteles. Yo tenía una compañera que se retiró. Voy a reemplazar clientes según como lo armé. Ahora no son autos, son hoteles. Podría reutilizar clientes, podría reutilizar reservas, podría reutilizar pagos. Pero lo que va a cambiar en mi contexto son los hoteles, las habitaciones. ¿Sí? Pequeños componentes, como te los tengo armados, los reutilizo y ahora vendo una plataforma de reserva de autos. Y acá es una plataforma de reserva de autos, de alquiler, distintas ciudades, turísticas, etcétera, y tengo el combo, acá reservo los hoteles, acá, y si no tengo un paquete unificado que reservo el auto, el vuelo, el paquete, todo, ¿sí? En mi plataforma. Voy agregando servicios. Después seguramente en estos clientes voy a tener el tema de localidad, provincia, país, y que podrán formar parte de este paquete de componentes con distintas soluciones que va a integrar, se va a ir en conjunto con clientes, hasta yo de implementar. ¿Sí? Pero fíjense cómo yo puedo ir estandarizando. Y yo aparte manejo, no sé si ahí se ve, igual por el brillo un poco se ve, si yo aparte manejo lo que es usuario, roles, permisos, aplicaciones, esto otra vez lo reutilizo en el esquema hoy. En un caso, el rol va a ser administrador, cliente, pasajero. En base a eso, qué permisos puede hacer, solicitar reserva, confirmar pago, realizar, ¿sí? Lo voy a ir asociando, agrupando, ¿no? En un rol que le doy o no a un usuario. Entonces cuando él viene, a su vez estos roles los voy atando a aplicaciones. Entonces cuando él viene, ingresa a mi menú, pone el usuario, la contraseña, y yo puedo ir a ver qué tipo de usuario es, qué rol, y en función a eso, qué interfaz de aplicaciones le muestro. Hasta ahí, le muestro una aplicación y después veo esa aplicación, qué utiliza la mi funcionalidad. Ah, bueno, ahora estoy en la aplicación paquete de hoteles, entonces le presento todo lo que es que me determine la zona donde va a estar, la fecha, la cantidad de pasajeros, y le presento los hoteles disponibles. Después le abro otra solapa, ahora quiere ser, va a reservar un automóvil, o le presento un combo. Le reserva este hotel, tengo una promoción en mi página, 10% de descuento si reserva todo por acá.
En cambio, si yo llevo todo esto a este modelo, cada vez que yo tengo que reutilizar, tengo que empezar a desmembrar qué es lo que puedo llevar, qué es lo que no. Me quedó acoplado con tal funcionalidad, no, espera que vamos, por la duda voy a comentar nomás toda esta parte del código porque no sé, ahora cuando pruebe, si me faltó algo no voy a borrar. Después cuando me quedé con un montón de código que no sirve. Además de que qué pasa cuando yo llevo y cambio esto. ¿Qué pasa con lo que es la implementación? A ver los compañeros que estaban comentando. ¿Qué pasa cuando yo implemento este modelo que lo voy a customizar para otra solución? Pero lo tengo todo embebido en lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué dijimos con los temas anteriores? Lo tengo que reimplementar, pero dentro de los pasos de lo que son ingeniería de software, ¿qué pasos son los que yo tengo que volver a hacer poco actualmente? ¿Por qué tengo que hacer de nuevo las pruebas? Está bien, yo tengo nuevos procedimientos, pero ¿qué dijimos acá con la solución? ¿Qué pasa en un esquema de hacer todo junto y en un esquema de pensar de hacer reutilizable? ¿Y qué me varía la prueba en un caso y en el otro? Eso me determina la prueba, pero ¿por qué yo tengo que volver a hacer la prueba? ¿Por qué tengo que volver a hacer la prueba? Exacto, ¿sí? Eso fue lo que vimos en el tema 7, cuando vimos pruebas unitarias e incrementales. Si yo tengo embebida toda la funcionalidad, yo después voy a desglosar para otra aplicación, no solamente porque se me ocurra desglosar porque voy a actualizar, sino en el mismo mantenimiento de ese sistema porque voy a hacer cambios. Entonces tengo que volver a probar de manera unitaria y de manera integral con las otras funcionalidades, porque es muy alta la probabilidad de que haciendo ese cambio yo introduzca nuevos errores, algo que estaba funcionando bien. Está súper comprobado ya eso, no es que estamos inventando la pólvora, sino que está comprobado. Todos esos procedimientos, esas funciones que son listas sábanas, que están haciendo demasiadas cosas, haciendo demasiadas responsabilidades, está todo acoplado y adentro de la funcionalidad. Bueno, entonces cada vez que agregamos un cambio, tengo bastante para probar. ¿Sí? Por eso lo ideal es esta refactorización o esta customización lo más desagregada que puedan para que ese mantenimiento y todo eso que ya está probado, ya sé que funciona, yo lo pueda reutilizar con un cierto nivel de seguridad de lo que estoy reutilizando. Porque eso también me incide en qué parte del nuevo proyecto. Que lo vieron más en Ingeniería 1. Acá lo retomaron en lo que fue su trabajo de campo. ¿En qué parte cuando yo estoy pensando en la implementación? En la planificación de mi proyecto, ¿sí? En el compromiso de entrega a mi cliente, yo cuanto más pueda reutilizar de componentes que ya están probados, que sé que funcionan, en lo que es control de usuario, en lo que es la actualización de clientes, no sé, la actualización de su domicilio, ya están funcionando ya, sé que lo traigo bien, lo reutilizo, seguimos, vamos a la parte, bueno, que el cliente me pidió reserva enlazado con Mercado Pago, Modo y otra billetera nueva que salió en Bitcoin. Entonces me hago un poco en esa parte del problema que no lo habíamos implementado en otro cliente. Pero esto que es siempre lo mismo, si lo traigo, lo utilizo. ¿Sí? Y esto que va a ser siempre lo mismo. ¿Qué me puede variar? Que le voy a agregar token, que le voy a agregar tiempo a la transacción, según mi aplicación, bueno, necesito
Entonces, no importa, acá se loguea y sigue. No, acá se loguea, es una billetera electrónica, quiero que en 5 minutos de actividad caiga la sesión. Se lo ve de nuevo. Voy a incluir que lo va a utilizar con un dispositivo móvil y que utilice la vuelta dactilar. Entonces voy a ver cómo interactúo con esos dispositivos donde va a estar implementado para capturar lo que es la sesión del usuario. Porque después vean, otra cosa que se suele generalizar acá es el esquema de auditoría. Bueno, ¿qué usuario ingresó? ¿A qué ingresó? ¿Desde qué dispositivo? ¿Qué plataforma? ¿Qué método de ingreso utilizó? ¿Clave? ¿Sensor de huella? ¿Qué código captcha? ¿Qué un segundo factor con alguna aplicación? ¿Un Authenticator o la que fuera? Para controlar quién ingresaba. Entonces tienes que saber, sobre todo en lo que son operaciones de billeteras de pago, otros canales de inversión, y seguramente voy a tener una auditoría, porque si llega a haber una estafa o algo, yo tengo que desprenderme que no fue a través de mi aplicación, sino que no sé, el usuario perdió el teléfono, perdió su clave, pero no fue dentro de la aplicación la estafa. Pero para eso tengo que tener una auditoría para poder demostrarlo. ¿Sí? Bien. Terminó todo el compañero por ahí. Gracias. ¿Cómo? Sí, se puede aplicar factoría. Factoría se aplica sobre todo cuando yo veo que el cliente está teniendo más incumbencias de la que él necesita. Si yo tengo que llevar parte del cliente, tengo que llevarme otras partes del modelo, tengo que volver a recortar, probar, todo eso que sí. Entonces ya, por lo general cuando voy a esquemas de mejora continua, de reingeniería ya dentro del mismo sistema, para una mejora propia del sistema, bueno, ahí empiezo a refactorizar y ver aquello que necesito tener más independizado, mejorar todo lo que es la cohesión de la compañía. Y ahí empiezo a tomar por módulo. Bien. ¿Alguna pregunta? No sé si se vio mucho desde ahí, pero ¿pudieron escuchar al menos? ¿Eh? Bueno, bárbaro. Entonces, en base a esto que decíamos, les traje un ejemplo muy simple, construido con IA, para que ustedes... bueno, vamos. Bueno, en realidad el mismo prompt lo armé tanto en DeepSeek como en Genially. Me gustó más la respuesta de esta herramienta, por eso así como rápido podríamos haber comparado otros, pero quedamos con esta para un ejemplo rápido. Entonces, volviendo a este ejemplo que decíamos de cómo funcionar en un mismo menú de entrada, distintas opciones, se pidió que realice un ejemplo para construir una funcionalidad que permita llamar a un sistema A, cualquiera que sea ese sistema, que esté construido en .NET, y una funcionalidad B que esté construida en Angular, ¿sí? Pero que sea transparente para el usuario y que también sea transparente para el mantenimiento. Entonces, el mismo menú de control de ingreso, en el primer caso se debe utilizar el patrón de diseño proxy en su construcción, y en el segundo ejemplo una codificación estructurada tradicional para poder después destacar y ver cómo es la diferencia de una manera y de otra, que era lo que quería traer. Bueno, entonces acá nos arma una funcionalidad en .NET que está armada como backend y una funcionalidad en Angular que la trabajó como frontend. Podríamos haber seguido perfeccionando esto, pero fue un ejemplo rápido, ¿cierto? Fíjense que acá arma la estructura del proyecto, bueno, qué va a utilizar para cada caso. Después, en TypeScript, nos muestra lo que sería el código de Angular en proxy, de implementar el patrón, donde va a invocar estas aplicaciones A, B o C, o E, que van a estar implementadas en la parte del backend. Y si el usuario
desea ingresar, primero tiene que ingresar como usuario. Se supone que en este esquema ingresa por un usuario general, que su único rol es controlar que tenga permisos e ingresa al usuario. ¿Ya está? Ahora después le tengo que presentar las opciones. Cuando tengo que presentar las opciones, ahí queremos que haga uso del patrón proxy, porque uno está implementado de una manera, de otra manera, y eso Sí, tiene esa que clase. ser transparente, llamar y que parezca que está todo construido en la misma plataforma, y solo le aparezcan opciones del menú a la que él ingresa y resuelve y hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ese sería el objetivo. Entonces, nos muestra cómo iría haciendo las invocaciones de estos dos casos que nosotros le pedimos, y en C# muestra el código interno del backend de la API en .NET, que devuelve, en función a la invocación, devuelve lo que tiene que hacer en este caso, que bueno, dijimos una aplicación A, hace un resultado, muestra un resultado OK, y podría tener implementado otros casos, ¿sí? Ahora, fíjense que acá lo único que hace es o me invoca A o me invoca B, y no le importa en qué está representado uno y otro. Esa es la fortaleza de implementar con el patrón. Él se encarga después cómo resuelve internamente y me lleva una interfaz de usuario o una solución en un esquema de programación u otra en otro, ¿sí? Ahora me muestra, para el mismo ejemplo, qué pasaría si lo hubiéramos hecho en una implementación en Angular sin utilizar ningún patrón de diseño, y llamando a los distintos componentes y las invocaciones, ¿sí? Donde yo tengo por lo general mucho más código. Y si una aplicación usa, no sé, publicación de puertos, tengo que tener todas esas consideraciones ya desde la interfaz de usuario, porque es qué enrutamiento pide un tipo de aplicación y qué enrutamiento pide otro tipo de aplicación, otra tecnología a la que yo quiero estar integrando a través de este portal. Con lo que cada vez que quiero publicar en otro puerto o quiero hacer un cambio o le cambio el nombre a la versión de la aplicación, todo eso me lleva a hacer un cambio en el menú principal al que están conectados todas las sesiones de usuario, y tengo que hacer una actualización o tengo que hacer una actualización en un corte de servicio. Aunque ese despliegue me lleve 5 minutos, tengo que cortar la transacción, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso arma las invocaciones y va evaluando qué tipo de llamada tiene que hacer en un caso, pero todo eso nos queda embebido dentro de lo que es el mismo código, digamos. Acá hace la invocación del uso del menú para llamar, en este caso va a llamar a lo que son las otras responsabilidades que estaban hechas en el menú component, y tiene que manejar los distintos errores que surjan por un lado o por el otro. En el análisis comparativo, bueno, en el cliente menú, no necesita saber si las funcionalidades de backend o de frontend, porque él solamente tiene que invocar a una acción y la resolución del método lo resuelve, que es lo que está invocando para el usuario del menú. Centralización, toda la lógica del enrutamiento está en un solo lugar, es el proxy el que está controlando qué me habilita y qué no. Puedo complementarlo además, no sé, con token de seguridad, con manejo de tiempo de sesión, etcétera, etcétera. Extensión, para añadir nuevas features, solo modificar el proxy sin tocar el menú. Mantenimiento, cambios en la API backend solo afectarían al proxy y no me afectan, no me impactan al resto de la aplicación. Consistencia, manejo uniforme de los errores, porque puedo tener encapsulado desde dónde se me está propagando el error, ¿sí? Pero yo se lo puedo manejar de manera interna. Seguridad, el proxy puede implementar fácilmente controles de acceso centralizados, porque yo voy aislando las distintas capas de conectividad. Y bueno, desacoplamiento, el menú no depende directamente de los servicios o de una feature específica, sino que queda más habilitado a seguir incorporando nuevas funcionalidades de manera más libre, digamos, ¿sí? Más sencilla de incluir. Bueno, algunos problemas que detectó en el código estructurado. Tengo que conocer la invocación a las distintas funcionalidades. En este caso,
se lo puse con estos dos programas, pero les digo que en la práctica que nos encontramos con problemas de esto, realmente hacer convivir en el despliegue distintas tecnologías es todo un tema, digamos. Si yo lo trabajo de la manera tradicional. Dificultad de mantenimiento, bueno, tengo que cambiar y probar en múltiples lugares. Lógica dispersa, el manejo de error y las redirecciones está repetido. Complejidad creciente, cada nueva funcionalidad que se agregue agrega más condiciones al método y por lo tanto esto va a complejizar el mantenimiento. Y el testing es difícil porque tengo que probar las distintas dependencias, cómo funciona, cómo se integra en distintos navegadores, etcétera, etcétera. La conclusión, el patrón proxy proporciona una solución elegante para integrar sistemas heterogéneos, en este caso para estos dos que se eligieron, bueno, por las bondades que destacábamos recién en el ejemplo. Una interfaz unificada, control centralizado de acceso, ocultamiento de la complejidad, facilidad para añadir comportamientos transversales de login, captcha, etc. Mientras el código estructurado lleva rápidamente una arquitectura frágil y difícil de mantener a medida que crece la aplicación. ¿Por qué? Porque tengo que pensar de qué pasa cuando estoy integrando un menú con 50, 60 opciones. ¿Sí? No tengo dos opciones, por lo general en los menús y de esas 50, 60 opciones que tenga mezcladas 3 tecnologías diferentes nomás ya tengo un montón. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer? En una primera capa de aplicación, intervenir con todo lo que es el usuario y la disponibilización de las opciones, como botones, como una interfaz gráfica de las acciones que le presento, y desde ahí, a medida que voy invocando, lo que hace el proxy es, ve cómo invoca el usuario y lo único que mantiene el menú son los distintos llamados de aplicación. Y a medida que yo voy a una opción, no sé, reportes, alta de clientes, generar reserva, bueno, uno está en .NET, el otro lo hice en Ruby, el otro lo hice, solamente manejo las invocaciones, eso es lo que propone el ejemplo. La idea es que ustedes lo puedan probar también, prueben, anímense a probar algún patrón de diseño en alguna de las construcciones que están haciendo su trabajo de campo. ¿Cómo reemplazo esto y cuál es el patrón de diseño, por ejemplo, más recomendable? Bueno, y de este mismo ejemplo lo que pedimos fue los diagramas. Este sería, por ejemplo, el diagrama de interfaz de usuario, ¿sí? Iconos para distintas funcionalidades, bien básico. Ahora, la implementación dentro de lo que es el diagrama OML del patrón proxy. Tengo el cliente, ¿sí? Que me disponibiliza las opciones del menú, que eran estas, ¿sí? En distintas tecnologías las opciones, y con eso él tiene una interfaz con la que va y ejecuta a una opción que puede ser en .NET o puede ser un componente de Angular. Él ve que invoca desde esta interfaz unificada. El diagrama de secuencia, lo mismo, tengo el menú de cliente, ejecuta una acción, hace una solicitud del cliente y ahí llega hasta la capa del proxy. Él es el que analiza. Si es algo que resuelve del backend, bueno, llamará a ese servicio en lo que sabe que resuelve el backend. Si es algo que está armado en el frontend, bueno, va a ir hasta esa capa de lo que había desarrollado para este ejemplo en Angular y va a mostrar al usuario esos elementos de ese componente, ¿sí? Esta sería como la navegación interna que aplica el patrón para este ejemplo. Y dentro de los diagramas de componentes del sistema, bueno, cómo estaría agrupada la información, lo que expone en Angular y lo que está construido en su backend. Yo les voy a levantar este ejemplo al aula y lo que les voy a pedir es que ustedes prueben el patrón de diseño más similar a proxy es fachada. Que si yo no les comento de proxy, pero les digo, bueno, quiero hacer
una fachada estándar para una aplicación, porque las aplicaciones me quedaron medio viejitas, entonces quiero hacer una interfaz de usuario atractiva, con indicadores, un montón de iconografía linda, digamos, y desde ahí el usuario se loguea y llamamos las mismas opciones que por ahora no las vamos a migrar, las vamos a dejar cada una en la plataforma que está. Vamos a simular esta interfaz unificada a través del portal de ingreso. Entonces, si yo lo comento así, tal vez pensamos, bueno, entonces tengo que ir más a un patrón de diseño fachada, que me esconde toda esa complejidad y me traslada el resolver eso complejo a lo que es la capa de invocación de los objetos. Entonces, yo les voy a dejar este ejercicio en el aula, en el tema 5, o sea, no este ejercicio, sino este desarrollo, y ustedes traten de compararlo, sacar sus conclusiones para charlarlo en la próxima clase. Bueno, ¿qué pasa si en vez de proxy, para esto de unificar el menú y el punto de ingreso con distintas tecnologías, ocupamos el patrón fachado? ¿Sí? ¿Qué pro y qué contras tengo con eso? Es el más similar al proxy. ¿Sí? Así se van a encontrar en un montón de soluciones. Tengo varios patrones recomendables. Ahora, para este contexto puntual, ¿cuál me conviene más? ¿Y por qué? Eso quiero que sacan así igual, con IA y demás, tiran el mismo prompt, pero los ven en el otro patrón, después comparan las soluciones y analizan ustedes cuál es más recomendable en una situación y en otra. ¿Sí? Bueno, y aprovechando, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Quienes están conectados también? ¿Me escucharon? ¿Sí? Bueno, bárbaro. A ver si anda nuestro internet todavía. Vamos a ver acá estaba la pantalla que nos hizo de la aplicación, buscar los usuarios, inicio. Vamos a ver este ejemplo, que también está lindo en código. Sí, me parece que les voy a dejar acá en el chat. Vamos a ver este video, les dejo por la duda acá el enlace por si no lo ven ustedes ahí. Y esa página es bastante concreta y tiene muchos ejemplos de patrones. Ahí recomiendo otros libros también, así que por ahí el que quiere mirar un poquito. Ay Dios, bueno, les voy a levantar en el aula. Qué bárbaro. Bueno, completo tuvimos. A ver. Dale, vamos a activarle nada. Sí. Claro. Bueno, acá en este ejemplo muestro el patrón observador. Lo que mostraba era un ejemplo del patrón observer que tenía que estar atento cuando vieron que hay esas páginas que son calculadoras de conversión de monedas. Entonces uno pone, qué sé yo, quiero que me muestre la conversión del peso al guaraní al dólar. ¿Sí? Entonces tiene que estar atento. Cada vez que hay un cambio en el textbox de arriba, él tiene que estar observando las otras cuantificaciones de moneda y ya estar mostrando en línea como a cuánto equivale. 100 pesos, a cuánto en una moneda, en otra, de todas las que yo elija. Entonces, en eso muestra la implementación con el patrón observador. Sí, pero en este caso, claro, se podría
usar factoría más interno en el cálculo. Pero acá lo que yo quiero es que me esté refrescando todo el tiempo, sin intervención del usuario, que él esté mirando y que ya refresque en la interfaz los cambios de los tipos de moneda que yo seleccioné. ¿Sí? Por eso usa observador. Que lo van a encontrar también muy utilizado en todo lo que son los esquemas de alarma. O sea, donde yo estoy, ocurren muchas cuestiones de temporalidad y donde necesito que los otros elementos estén alerta a eso que pasa. ¿Sí? Así que bueno, eso mostraba en el ejemplo, le da algunas características. Que bueno, después cuando lo pongan, está lindo el ejemplo, es breve, pero bien enfocado a la implementación del patrón. Y le dejo ahí, en esta página, bueno, van a encontrar como hay otras cientos de páginas, no sé si esta, para encarar un ejemplo, para que se diga. Ahí van a encontrar muchas funciones que utilizan dentro de su estudio, podrían estar prácticamente utilizando un montón y con esto el código. ¿Sí? Lo va haciendo de manera dinámica, digamos. Bueno, y ahí lo que muestra es que es muy sencillo, teniendo implementado el patrón, seguir agregando el tipo de monedas que quieran, digamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Claro, el observador está mirando, es como que estaría mirando que el componente que está disponible al usuario esté cambiando en el monto numérico y automáticamente eso le avisa, digamos, a los que están suscriptos a ese observador para que rápidamente hagan su cálculo y eso se ponga, cada uno tiene su responsabilidad de uno. Entonces, cada uno convierte en el tipo de moneda que sabe convertir. Entonces ahora hacemos ¿Sí? algo, yo a mí me quedó salsa, así que ahora hacemos algo con eso. Lo que está observando es que hay alguien que quiere saber a cuánto equivale esto. ¿Quema tu ojo? Cada uno, bueno, toma ese valor y lo transforma, digamos. ¿Cómo es? Que tire la basura. A su moneda. Y que compres algo. ¿Sí? Pasarme en una plata. Bien. Bueno, respecto a las exposiciones, puede que la clase que viene expongan algunos, ya están quedando, ya estamos casi al 50% de la lista de expositores, y lo que seguramente va a pasar es, va a haber un grupo grande que va a exponer en la fecha del recuperatorio, ¿sí? Porque ahí nos queda liberada el aula de redes, esas 3 horas. Bueno. ¿Querés poner la semana que viene? Perfecto. Sí. Sí, la idea es eso, que todo aquel que pidió que yo tenga más satisfacción. Vale. Vamos a igual el enlace. Y otro tema es el trabajo de campo. Aprovechen esta instancia para venir, para mostrar, para traer las dudas que tengan y avance sobre las correcciones. Bueno. No, lo que pasa es que es una de las correcciones que más tiempo lleva así. Ahora, lo que yo les decía hoy al inicio es
lo que hoy les decía al inicio es, cuando pusimos en esta clase de martes, o sea, los grupos que les tocó defender de manera presencial, los demás vieron qué marcábamos sobre esas exposiciones, ¿sí? Tanto en código como en documentación. Entonces, eso mismo, ustedes ya, independientemente de que ya tengan publicadas sus observaciones o no, creo que cada grupo más o menos sabe, nosotros también hicimos así el diagrama, nuestro diagrama no tiene parámetros, la conversación no tenía la operación con los parámetros, la codificación no estaba armada como mostraron, entonces vayan avanzando con esas correcciones que ustedes saben que tienen que hacer. Si ustedes, cada uno conoce su trabajo de campo, ¿sí? Es más, no sé si vieron que las pautas tenían las rúbricas. Entonces ustedes mismos habían podido hacer una autoevaluación. Lo que yo les decía cuando estaba un poquito también al inicio es, hemos notado que muchos trabajos de campo es una carpeta de ingeniería 1 más un trabajo codificado de taller. Y esa fue la entrega de ingeniería 2. Y eso no era la entrega de ingeniería 2. ¿Ya? Sus consignas específicas. Que las dimos ya en marzo, no es que le salimos de golpe de la galera cada una semana antes, el chico tiene que armar esto. Y para eso están trabajando en grupos de 4 o 5, no hay grupos de 2, de 3, son grupos numerosos, porque el trabajo es voluminoso. Pero si ustedes no se dividen los roles dentro de la tarea y no avanzan con el trabajo, recuerden que es una actividad para que regularice ese grupo, ¿eh? No es para la promoción, es para regularizar la asignatura. Es tan importante como que hayan aprobado el parcial. Por ahí no le están dando, me parece que no están viendo la criticidad de ese trabajo de campo. ¿Escucharon los que están conectados también? Sí, profe. Lamentablemente les digo, chicos, ¿por qué? Y porque sí tenemos, gracias a Dios, no tanto, pero el año pasado tuvimos casi 7 alumnos que quedaron libres por el trabajo de campo, porque no estuvo completo el trabajo de campo. Y estaban bien en los parciales. Pero bueno, el parcial es una instancia individual y el trabajo de campo es un seguimiento y evaluación a modo grupal. Después, cada uno ve las complejidades de siempre, no, pero mi compañero no hace, no. Bueno, eso ya son cuestiones que tienen que tratar de manejar en el grupo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Es que es todo, fíjense, son 5, que todos tengan, yo no tengo nada que hacer el lunes, yo tampoco, y eso es una lotería, digamos. Lo más seguro es que yo puedo el martes, yo puedo el jueves, yo puedo el sábado. Entonces, mi consejo, ocupate vos los diagramas de secuencia, yo miro, todo está en el drive, miramos, yo hago el viernes o hace la mañana, o cada uno hace en el tiempo, día que puede, pero avanza. En la segunda entrega tienen todo lo que no hicieron en la primera. Más tienen prueba, codificación, siguen mejorando los diagramas, diagrama de clase, muestran el diagrama, el de refinado, que no muchos nos mostraron en la primera entrega. Ya tienen muchísimo más en la segunda entrega que en la primera, y vimos que en la primera hubo muchos que entregaron muy incompleto. Bueno, ¿sí? Lo ideal es, sí, creo que ahí usamos
Gmail, había algunas que son re sencillas, digamos, para probar su interfaz y después tienen que armar el plan de prueba también. Ese seguro que es la planilla, digamos. Sí. Exacto, eso sí o sí. Un plus es exacto. Bueno, Aromí, Luciano. Yopi, Álvaro. Romero. Dayana. Beck, Ana Paula. Marder, Manuela. Presente, profe. Estoy virtual. Fernández, Mari. Se me cortó. No te escucha, Marden, tenés que Sánchez, escribirle. ¿no? Acá me parece que estamos. De una, gracias. Bueno. Sánchez, Octavio. Garay, Kevin. Caballero, Agustín. Debes, Ana Luz. Hay más A que P, entonces la P queda acá solita. Ortellado, Agustina. Ortiz, Julio. Sí, ya sé que está remoto el presente. Brett, Fátima. Cabrera, Romani, Lucas. Blanco, Fabricio. Miret, José. Vargas, Portillo, Jonathan. Romero, Fernando. Ya me avisan si lo ven remoto. Dabove, Tiago. Rodríguez, Priscila. Mordazzi, Yanela. Mordazzini. Barrios, César. Romero, Marcos. Díaz, Isaac. Perdón. Romero, Kitamchi, Marcos. Miguel, Isabel de los Ángeles. Presente, profe. Y remoto, ya sí. Vamos. Valeto, Lara. Espinosa, Enrique. Benítez, Matías. Duet, Facundo. Fernández, Oscar. Espínola, Rivero, Emilia. Romero, Carlos. Caballero, Federico. Sosa, Lucas, Mateo. Wolkowski, Micaela. Ramírez, Diego. Castillo, Claudio. Romero, Ramón. Maciel, Lautaro. Titonel, Lucas. Romero, Marcos. Fernández, Gustoso. Sajurski, Verónica. Jiménez, Agustín. Portillo, Juan Marcelo. Sotelo, Méndez, Fabio. Acosta, López, Gonzalo. Ayala, Yago. Veloso, Agustín. Rollo, Celso. Barriento, Franco. Presente, profe, virtual. Muy bien. No escucha, Barrientos. Les Tenés que paso escribir en el la chat. lista de
de remoto, chicos. Enseguida, ¿tienen ustedes a mano la lista? ¿El enlace? ¿No? Bueno, ya les paso yo enseguida. Ahora cuando les publico el material les dejo en el foro. O vamos a hacer lo siguiente. Más coherente. Me escriben acá en el mensaje los presentes. Ya copio del mensaje. Registren su asistencia. Muy bien, yo quedo acá en el aula hasta que registren la asistencia y nos vemos en la próxima clase, mañana y el jueves. El jueves va a venir con nosotros la profesora de proyecto final de carrera, así que va a estar con nosotros en el laboratorio, ¿sí? Vamos a hacer una actividad de articulación, así que nos vemos el jueves.